literal. La primera pregunta que nos puede hacer un poco la audiencia sería, cuando hacemos un informe, tú como ginecólogo experto en tumores ginecológicos, ¿prefieres un informe cualitativo o sí o sí necesitas una serie de datos cuantitativas, yo que sé, una determinación concretamente de los estadios? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es más útil para ti para decidir el manejo de tus pacientes? Eduard. Bueno, yo creo, depende un poco de los tumores. Vale. Depende un poquito de los tumores y es lo que, bueno, no sé si conseguiré o no lo conseguiré expresar en la presentación, pero claro, es muy diferente cuando hablamos de un informe o una valoración radiológica de un tumor de cáncer de ovario avanzado, ¿no? Que cuando estamos hablando de un tumor de endometrio inicial, ¿no? Luego, claro, actualmente, sobre todo por ejemplo, cuando me refiero ¿vale? A los tumores de ovario avanzado, ¿de acuerdo? Nos es muy importante el tener una información detallada de toda la enfermedad que haya. A mí que me digan imágenes sugestivas de carcinomatosis, eso ya lo sé yo, ¿sabes? Con la ecografía o solamente con la clínica, ¿no? Lo que me interesa es saber dónde lo vemos por radiólogo, ¿no? Por el TAC. Que luego ya sabemos que dentro de la paciente hay el doble de enfermedad. Pero sí que identificar claramente dónde nosotros vemos la enfermedad, precisamente para ver si es que ya hay un criterio de irresecabilidad para no meter a esta paciente en un quirófano. Porque lo de hacer una laparoscopia para una biopsia, haríamos una laparoscopia para una biopsia en el caso de que consideremos que es tributaria cirugía. Pues si ya consideramos que es irresecable, le hacemos menos daño haciendo una VAC por ecografía. Luego ahí, sobre todo, ¿no? El papel es muy importante. Eduard, sí, Dani, adelante. Sí, Dani. ¿Te puedes separar un poco el micro de la cara? Porque está haciendo roce y se hace un poco de ruido. Mejor. El micro de la voz. Vale, ya está. Perfecto. A ver, habla. Vale, perfecto. Albert, tú como experto en el informe estructurado, seguro que tienes alguna duda para Eduard, que la audiencia puede preguntar. La duda que siempre plantea el informe estructurado, el informe estructurado tiene la ventaja de que es un checklist. Sí. Y que entonces probablemente es la manera que no te dejes nada de lo que es esencial. Pero el problema del informe estructurado es que al informe estructurado le falta a veces la discusión de los matices. Pero esto se obvia teniendo un añadido de escrito libre, por decirlo así, ¿no? Porque la gran discusión que siempre hemos tenido con los radiólogos más reticentes al estructurado es ¿no? la discusión de la ambigüedad. Pero yo creo que no está reñida una cosa con la otra. Y no sé cómo lo ves, Eduard, pero yo creo que es... Sí. Creo que el estructurado te garantiza una serie de cosas y esta es la ventaja del estructurado. Un informe estructurado es un checklist, como dices, y bueno, te hace que sea como más sistemático, ¿sí? Entre comillas, quizá no te olvidas nada, ¿sí? Y aparte es como más reproducible. Si en tags de seguimiento, por ejemplo, es que es, ¿no? ABC, ¿sí? ¿No? Y lo otro, la valoración, entre comillas, subjetiva o la interpretación, yo creo que para eso, sobre todo hablando de ginecología oncológica, para eso hay un comité. Es decir, yo creo que bueno, de hecho lo que digo, es decir, para mí todas las imágenes hay que mirarlas en un comité. Aunque sea el tumor más inicial y el que menos, entre comillas, ¿no? En el caso más fácil que tengamos del año, me da igual, ¿no? Es decir, aunque sea, está claro que estas imágenes ya han sido valoradas y es verdad que ya ha tenido un informe, pero el presentar a la paciente prequirúrgicamente o antes del inicio de cualquier tipo de tratamiento, ¿vale? Valorar un momento todo el caso, valorar también las imágenes radiológicas, ayuda a que entre todos, ¿no? Compartimos una paciente, porque si no es como... La idea de una paciente es como una parcela, ¿no? Yo tengo esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Con las unidades funcionales ya no es parcelas, es que es todo el mundo hace todo, entre comillas, pero que somos partícipes de un conjunto global. Y por eso digo que todos los casos, en mi opinión, deberían presentarse previamente. Albert, Eduard, todavía tienes un poco de ruido de fondo. No sé si
Pero ¿Mejor? Dani, a lo mejor, a ver ahora. Es el roce del micro con la Probablemente alta. me voy tocando la barba. Vale. Sí, solamente es esto, lo siento. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Vale, después, Eduard, tenemos muchos compañeros de medicina nuclear en la audiencia y todo el mundo estará pensando, a ver, ¿qué piensa el doctor Sala del PET-TAC? ¿Qué piensas? O sea, ¿es útil para ti en la valoración de los pacientes con tumores ginecológicos? ¿Cómo lo valoras este tema, Eduard? En la presentación no hablo mucho del Ya, PET-TAC. sí. ¿Vale? Luego, el PET-TAC, pues hace, no sé, desde el punto de vista bueno, desde nuestro funcionamiento, ¿no? Era algo que hace 4 años teníamos que pedir una instancia al gobierno para pedirlo, ¿no? Y ahora está dentro de nuestra práctica clínica, ¿vale? Luego, el PET-TAC yo creo que tiene muchas utilidades en muchos supuestos, ¿no? En el ovario, por ejemplo, para nosotros es muy útil en el momento de las recidivas, ¿vale? Porque cuando uno se plantea, ¿sí?, el tratamiento de las recidivas del ovario, cuando valoramos la posibilidad de hacer un rescate quirúrgico, me es muy importante saber que solo tengo eso que veo, ¿no? Vemos por imagen del TAC, ¿no? Y descartar, ¿vale?, otras localizaciones. Y luego ahora en el endometrio, que ha cambiado también la guía de tratamiento desde hace 9 meses, ¿sí? Se cambió en diciembre del 2020. En pacientes con afectación ganglionar, ya no hay un papel esencial de la linfadenectomía, sino que ahí entra un papel el PET-TAC. Y en función de los hallazgos del PET-TAC, pues se plantea el tratamiento sistémico de radioterapia con sus campos de radiación, ¿no? Y no hacemos una linfadenectomía sistemática de estadificación. Ahí entra el PET-TAC. Y en el cervix, pues ya hace tiempo que lo estamos introduciendo en los estadios, bueno, se está realizando en los estadios localmente avanzados, ¿vale?, para el estudio ganglionar. Es decir, que al final el PET-TAC nos está casi, ¿no?, eliminando casi no, nos está eliminando las linfadenectomías de estadificación. Muy bien. Eduard, bueno, ya tenemos a nuestro moderador, Xavi Molina. Xavi, ¿estás aquí? Xavi? Bon dia, veieu? Bon dia, sí, Xavi. perfecte. Perfecte, Bon dia, vale, ja està. No, és que ahir tenia problemes amb l'àudio, que no ho sentia, i dic, a veure, deixem provar avui, a veure si ho sento, i ja està, perfecte. Perfecto. Eduard, yo no sé si podrías hacer lo mismo que Xavi, que es sin el micro, pero es que sabes lo que pasa, que te escuchamos y hay un ruido siempre de fondo como de nieve, pisando nieve. Entonces es un poco incómodo. Entonces, si te quitaras... Eso, así. A ver, ¿qué tal ahora? ¿Puedes probar de hablar? ¿Mejor ahora? Mejor. Dani, Perfecto. ¿te parece bien, verdad? ¿Dani? Sí, Bueno, sí, mejor. Vale, Xavi, estábamos haciendo posibles preguntas que la audiencia puede plantear. Vale, Sí. Eduardo, otra pregunta clásica que hacemos también en estas sesiones es que todos estamos viendo que hay propuestas de herramientas de inteligencia artificial que intentan todos los datos analizarlo muy rápidamente. Y eso se aplica muchas veces por ejemplo, a la interpretación de los estudios de imagen, ¿no? Entonces, yo no sé, tú como ginecólogo de oncología, ¿ves positivo el que haya herramientas de inteligencia artificial o crees que esto no lo ves, esto lo ves de futuro? ¿Cómo ves este tema en tu área de trabajo, Eduard? ¿Te refieres a los programas que hacen, por ejemplo, de reconstrucción anatómica y esto? Bueno, hay muchos, afecta a todas las fases del proceso, desde la valoración de las peticiones, desde la adquisición del estudio rápidamente, y lo clásico es el proceso rápido y sobre todo que te marque los hallazgos, que tú imagínate que en el TAC te diga aquí, con mucha sensibilidad y poca especificidad, con pocos falsos negativos y muchos falsos positivos. Eso lo verías interesante, que tuviéramos como unos super programas que te ayudaran a valorarlo. ¿Crees que ese es el futuro o tú en tu área crees que esto todavía no llegará? ¿Cómo lo ves? Yo esto sí que no te sé responder. Sí. No pasa nada. No sé si probablemente es una ayuda para vosotros, ¿no? Como un cribaje, no sé, es decir, sí. Pero ¿no? Ahí sí que perdemos el papel, ¿no?, el papel del profesional.
¿no? Tiene que haber alguien detrás, una persona detrás que es la que hace ¿no? Sí. La interpretación o... Sí. No lo sé. Vale. Sigue habiendo ruido de fondo, Eduard. No sé si dejaras el micro en la mesa sería posible o no. No sé si... A ver si hablando ahora. ¿Puedes hablar ¿Escucha ahora? mejor así? Mucho mejor, mucho mejor. ¿Vale? Probamos ahora. A ver, no Pero sé. luego nos oigo yo. Ah, no Me nos sabe oye. mal. Ah, No, a mí claro. los cascos que me han dado son estos. Si no los oigo, claro. vale. Bueno, pues hacemos lo que se pueda, ya está, no Vale, pasa nada. perdonad. Sí. Nada. Porque sin cascos no puedes trabajar, ¿no? No te oigo. No tienes. No te, Vale. no te Vale, oigo. yo a veces lo que hago es el mismo, los cascos que tengo del teléfono móvil. No sé si tienes de tu teléfono móvil tus cascos. Hoy tienes. no. Hoy no tienes. Vale, no pasa nada. Bueno, Pues hacemos pasa esto. nada. No pasa res. Vale, Es tolerable, no. vale. No. Perfecto. Xavi, Esperamos un minutito solo y ya que se termine de unir la gente y ya empezamos. Eduard, hay un tema que todo el mundo está hablando ahora, que seguramente saldrá la discusión, es que ahora en Cataluña, por lo menos con lo que tenemos de Mi Salud, con la Meva Salud, los pacientes pueden ver el informe inmediatamente, lo pueden ver inmediatamente. Entonces, lo que nos estamos encontrando a veces es con ciertos conflictos, porque el paciente, antes la gente no entraba en Mi Salud, que es lo como se llama el sistema en Cataluña, pero ahora entra el 80%, 90%. Entonces, de pronto ven informes antes de que el clínico haya visto ese informe y entonces se asustan y entonces llaman enseguida. Entonces hay sugerencias de que quizás habría que intentar retrasar que lo vean, otros que dicen que no, que ya está perfecto. No sé, tú como clínico, ¿cómo lo ves este tema? ¿Lo has visto también en tu práctica diaria? ¿Cómo valoras este tema? Me parece horroroso. Ya. Directamente. Yo creo que debería haber un decalaje de un tiempo. Me da igual si Vale. son 10 días, si son 15 días. Lo que no es normal es que yo no puedo estar pendiente de todos mis... Yo ya tengo en el programa, en el SAP existe un programa de avisos, pero no siempre se dispara. No me preguntes por qué, a veces lo tengo, a veces no lo tengo. Y en radiología, por ejemplo, claro, no me sale el aviso de que se me ha realizado este TAC, ¿no? Y aunque me salga, yo no puedo estar pendiente de todos los tags en todo momento, como estará el paciente, que es lógico que tiene una determinada preocupación. Luego, si tú pides un tag y tiene visita dentro de una semana, bueno, pues que para eso es la visita. Claro, la paciente 7 días antes ya sabe el resultado. Y es lógico que según qué hallazgos haya, sobre todo en las recidivas nos lo encontramos. ¿De acuerdo? Claro, la señora ya sabe que tiene una recidiva antes de que se lo diga yo. Y me está buscando, ¿no? Está buscando, y esto para mí es no, debe haber un decalaje. De hecho, no sé, es como si en un juzgado, ¿no? Sale una sentencia y se enteran los periódicos antes que el abogado defensor, que no sabe que su de esto está condenado, y te piden explicaciones. Dices, déjame leer la sentencia, ¿no? Pues es lo mismo, es que yo aún no me he leído la sentencia, con lo cual no me parece justo. Bueno, es un tema a revisar. Bueno, seguro que el señor moderador querrá empezar ya, Xavi. Por supuesto. Vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Eduard Sala, que es el jefe de sección de ginecología de nuestro hospital, Josep Trueta, y nos va a hablar de un tema bastante interesante por nuestra parte, que son los aspectos esenciales en el informe que hacemos nosotros en el tema de la ginecología oncológica. Eduard, cuando quieras. Buenos días y bueno, me gustaría agradecer a todos los organizadores la posibilidad de hacer esta exposición. Cuando el doctor Pedraza me propuso participar, ¿vale? y explicar este tema, rápidamente le dije que sí, pero luego pensé, ¿vale?, que vaya papelón el tener que explicar a los radiólogos qué es lo que deben o no deben informar, ¿vale? Así que he intentado explicar qué es lo que creo que es importante para el ginecólogo que se dedica a oncología. Aunque es un tema muy extenso, que hay muchos tumores, ¿no? Tenemos el endometrio, el ovario, el cervix, vulva, vagina, y que puedo basarme desde el punto de vista de muchos aspectos, desde el diagnóstico inicial, desde el punto de vista del seguimiento o de las recidivas. Pensando desde un punto de vista quirúrgico o pensando desde un punto de vista del oncólogo médico o del radioterapeuta. Como soy ginecólogo y me dedico más a la cirugía, pues
voy a hablar de los 3 tumores más frecuentes, que sería el endometrio, el ovario y el cérvix, y más desde un punto de vista quirúrgico. Algunos de vosotros pues ya nos conocéis, ¿vale? Pero para los presentes que no nos conozcan, bueno, pues deciros que el Hospital Josep Trueta de Girona es el centro de referencia de los tumores ginecológicos de la provincia de Girona, que es un hospital de tercer nivel y que en lo que llevamos de año, ¿vale? Llevamos atendidas, ¿vale?, todas estas pacientes. Es decir, son aproximadamente casi 150 pacientes. Es decir, que trabajo ya tenemos. Creo que el volumen de pacientes es importante y todo este volumen no puede ser basado sobre 1, 2, 3 personas. Es decir, esto, para eso se crearon las unidades funcionales. Y cuando hablamos de unidades funcionales, ¿vale?, hablamos de la idea de, bueno, pues una visión multidisciplinar de la paciente, ¿vale?, con esa visión global. Dependiendo a quién le preguntes cuando hablamos de unidad funcional, alguien pondrá, pues, ¿no?, dirá, pues sí, está compuesto por cirujano, por el oncólogo médico, radioterapeuta, a veces alguien te dice la enfermera, a veces alguien dice el fisioterapeuta, a veces alguien dice el nutricionista, ¿vale? Pero, bueno, pues hay gente que falta, ¿vale? Y es muy importante y a veces nos los olvidamos. Y estos son los radiólogos, los médicos de nucleares y el atomopatólogo. Y quisiera remarcarlo porque es súper importante, ¿vale? Toda esta gente que a veces no se ha tenido tan importancia o parecían menos relevantes, ¿no? Pues porque para que un equipo funcione, todos, ¿sí?, necesitamos remar en el mismo sentido y encima, para que una unidad funcional funcione, también necesita muchas horas juntas de vuelo. Es decir, una estabilidad de un equipo de trabajo con el tiempo, ¿vale?, da su efecto y empezamos a conocernos todos y qué es lo que necesita uno y qué es lo que necesita el otro. Empiezo, ¿vale?, la presentación con lo que creo que son 2 puntos importantes, ¿vale? En que el tratamiento de las pacientes debe planificarse de forma preoperatoriamente en un comité multidisciplinar con la revisión de las imágenes, ¿vale? Esta revisión de las imágenes en un comité, ¿vale?, no significa un acto de vamos a ver de desconfianza, a ver si se han olvidado o no se han olvidado, o aquí me dice esto y yo veo esto, sino todo lo contrario. Es decir, es compartir para mí una decisión terapéutica y en la cual yo como cirujano intento explicar qué es lo que las dificultades que creo que me voy a encontrar en una paciente y compartir mis dudas y que todo el mundo y sobre todo los radiólogos me puedan ayudar. Pues mira, aquí puedes encontrarte esto, aquí te puedes encontrar esto y de esta forma, bueno, pues todos aprendemos y la paciente se lleva un mejor resultado. Y la otra es disponer de informes estructurados que permitan, ¿vale?, ser sistemático en la descripción de la enfermedad y a la vez que son informes que pueden ser reproducibles. Esto nos permite identificar hallazgos relevantes que quizá previamente hemos predefinido, las anomalías, no olvidarnos de las anomalías anatómicas, evaluar la enfermedad a nivel local, a distancia o metastásica. Cuando hablamos ya de los tumores, os quiero explicar, bueno, en qué consiste un cáncer de ovario avanzado, que ya vosotros lo veis, ¿sí?, con las pruebas de imagen.
pero cuando nosotros planteamos una cirugía de citorreducción, ¿vale? Empezamos haciendo una laparotomía xifopúbica, de arriba abajo, ¿no? Y hacemos una exposición o una revisión de toda la cavidad abdominal. La verdad es que por TAC, ¿no? O por imagen, la barriga es muy grande y la verdad es que en un quirófano la barriga es muy grande, con muchos recovecos, ¿sí? Y hay que revisar todos esos recovecos, ¿no? Si hay o no hay enfermedad, ¿vale? Hemos de pensar que la resección completa de toda la enfermedad visible es el objetivo del tratamiento quirúrgico. Y si nosotros pensamos que una cirugía va a ser incompleta, ya sea como citorreducción primaria o citorreducción secundaria o cirugía de intervalo, no deberíamos realizarla de forma intencionada. Es por esto, ¿vale?, que es muy importante, ¿vale?, identificar y definir los criterios que de entrada ya contraindican una citorreducción abdominal. Después explicaré, ¿no?, entraremos más en el tema, pero clásicamente, bueno, hablábamos de la infiltración profunda, ¿vale?, del mesenterio del intestino delgado, la carcinomatosis difusa del intestino delgado, que pueda comprometer una resección amplia y posteriormente, sí, un intestino corto, o las afectaciones del tronco celíaco, las arterias hepáticas, la arteria gástrica izquierda, etcétera, etcétera. A su vez, ¿vale?, tenemos que considerar que casi un 20% de las masas anexiales malignas no son primarias ovario, sino que son, ¿vale?, metastásicas de otros tumores primarios, como sobre todo los del tracto digestivo, ¿vale?, páncreas y mama a nivel peritoneal. La cirugía primaria, ¿vale?, se recomienda en toda paciente que pueda ser citorreducida, con una tasa de complicaciones posteriores razonable. Y quiero decir con ello que es importante, pues, prequirúrgicamente valorar el riesgo-beneficio a favor de esta cirugía primaria, en la cual, pues, lo que vuelvo a remarcar, es importante destacar si hay o no hay enfermedad irresecable. Y a su vez, ¿vale?, no todo es la enfermedad, sino que también tenemos otros factores que hay que tener en cuenta, como pueden ser el tipo histológico y el grado, el estado basal de la paciente, el estado nutricional, las comorbilidades de la paciente, etc., etc. Es importante el tipo histológico porque a veces puede obligarnos en algunas determinadas circunstancias, por ejemplo, en un tumor seroso de bajo grado, que sabemos que la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante será muy baja o nula, ¿vale? En estos casos, aunque nosotros, si es un carcinoma seroso de alto grado, plantearíamos una quimioterapia neoadyuvante, en los de bajo grado nos vemos obligados, ¿vale?, a intentar hacer una cirugía, en este caso primaria. En el caso en que una paciente no sea tributaria a una cirugía primaria, es cuando planteamos un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, ¿vale? Y seguimos el esquema, ¿vale?, de la ESGO para planificar después si, después de los ciclos de quimioterapia neoadyuvante, sería tributaria hacer una citorreducción secundaria o no sería secundaria una citorreducción secundaria. En el 2018, ¿vale?, la doctora Valls y la doctora Onfield, del Servicio de Radiología de aquí del Trueta, presentaron ya este póster en el cual intentaban, ¿vale?, explicar la importancia de un informe estructurado en el cáncer de ovario
avanzado. Allí explicaban los criterios de resecabilidad. ¿Vale? Hay que destacar que estos criterios de resecabilidad no son universalmente aceptados y en ocasiones son centrodependientes. Los criterios que sí contraindican una citorreducción abdominal, tal como hemos dicho, sería la infiltración profunda de la raíz del mesenterio, las carcinomatosis difusas del intestino delgado, afectación difusa del estómago y duodeno, aunque sí que si es una resección limitada es factible, de la cabeza y el cuerpo del páncreas, sí se puede resecar la cola del páncreas, la afectación del tronco cilíacos y hay enfermedades que son potencialmente resecables y es lo que me refiero cuando son centrodependientes, ¿sí? Que serían las adenopatías inguinales axilares, los nódulos retrocurales, la afectación pleural focal, las metástasis pulmonares aisladas o metástasis esplénicas, hepáticas capsulares o una hepática única y profunda, dependiendo un poco de la localización. Y ellas, no voy a entrar en todo este ejemplo de informe estructurado, pero ellos, bueno, pues presentaron este informe, ¿vale? En el que creo que lo que intentaba era explicar qué es lo que nosotros creemos que es lo importante y esencial, sobre todo a la hora de plantearnos una cirugía o un seguimiento de esta enfermedad. Hablamos de los hallazgos a nivel de la pelvis y de los ovarios, el sistema linfático, la enfermedad peritoneal, ¿vale? Metástasis a distancias hematógenas y otros hallazgos, ¿vale? Como ya sea la hidronefrosis, anomalías vasculares, etc. Cuando hablamos de la neoplasia de cervix, para no estar hablando de estadios, ¿vale? Resumimos como, bueno, pues nos podemos presentar como 3 casos, ¿no? El estadio inicial, que son los tumores de menos de 4 centímetros, confinados al cuello uterino o solo afectación del dos tocios superiores de vagina, ¿vale? En el cual el tratamiento sería un tratamiento quirúrgico y la radicalidad de este tratamiento quirúrgico va adaptada a los factores pronósticos y al deseo de gestación de la paciente. Son tumores que, a diferencia del ovario y el cervix, son tumores que nos presentamos en pacientes jóvenes y que en algunos determinados casos aún no han cumplido su deseo gestacional. El otro caso sería el estado localmente avanzado, que lo definiríamos como tumores de más de 4 centímetros con una extensión a nivel del parametrio o que afecta el tercio inferior de la vagina. El tratamiento en estos casos es quimioterapia y radioterapia con una intención radical y se adecúa a los campos de radiación, ¿vale? A la afectación granular, ya sea el campo de radiación estándar sería que cubriría el útero y parametrios y digamos la zona pélvica de los ganglios, y en caso de afectación del territorio ganglionar paraórtico, el campo de radiación se adapta a todo el campo paraórtico. Y luego tenemos la enfermedad metastásica, en los cuales hay una afectación de un órgano sólido o una carcinomatosis peritoneal. Aquí hay que explicar que es posible que a veces en algún caso, ¿vale?, con una oligometástasis podríamos valorar, y según en qué determinadas circunstancias, tener una valoración individualizada. En la valoración de los tumores de cervix, la importancia, ¿sí?, la tenemos en la resonancia magnética. Cuando tenemos o estamos delante de un estadio inicial, ¿vale?, la resonancia pélvica, ¿vale?, sería el estudio que realizaríamos simplemente. Y cuando estamos delante de un tumor localmente avanzado, ¿no?, realizaríamos una resonancia magnética y un PET-TAC para el estudio
de la afectación ganglionar y descartar metástasis a distancia. Esto es la clasificación de la FIGO del 2018, que es la que seguimos a la hora de la estratificación de los tumores de cervix. Ya digo que no voy a entrar a detallarla porque todo el mundo la conoce y ahora no sería el objetivo de esta sesión. Lo que sí que me gustaría recalcar es que la diferencia entre la clasificación del 2009 y la clasificación del 2018 es que en el 2019 la clasificación era basada en un criterio clínico y actualmente es una clasificación basada en la imagen y en los hallazgos patológicos, en los cuales cobra más importancia, ¿no?, la estratificación radiológica, ¿de acuerdo? Y a diferencia del 2009, ¿vale?, están incluidos la afectación de los ganglios linfáticos. Es por ello que creemos que debería incluir en el informe de los tumores de cervix, ¿vale?, el tamaño del tumor, que nos define el estadio, ¿vale? Si cuando es un tratamiento quirúrgico es también para determinar la radicalidad de la cirugía, o nos informa de las opciones de poder preservar la fertilidad. Y en los casos de enfermedad localmente avanzada, ¿vale?, la resonancia, ¿no?, también nos sirve para que posteriormente podamos valorar la respuesta al tratamiento de radioterapia y quimioterapia. En los casos en que vamos a preservar el cuerpo uterino, es importante, ¿sí?, poder informar de la distancia mínima al orificio cervical interno, que sería el margen, ¿no?, el margen que tenemos nosotros desde el punto de vista quirúrgico, y para también determinar la radicalidad de la cirugía, ¿vale?, intentar definir el tanto por ciento de afectación del estroma cervical. Si pudiera ser en forma de tercios, que es tal como lo tenemos recogido desde el punto de vista anatomopatólogo y desde el punto de vista de definir el pronósticos y los grupos de riesgo de estas enfermedades. La invasión parametrial, ¿vale?, también define el estadio, que ya sabemos que puede presentarse o verse de diferentes formas, como una forma puntual, alguna especulación. Bueno, eso sí, sabéis, lo identificáis perfectamente. La afectación es la invasión vaginal, ¿sí?, si diferenciar entre los dos tercios superiores y el tercio inferior. Aunque esto reconozco que en según qué tipo de tumores por la resonancia puede ser dificultoso y a veces clínicamente para nosotros, bueno, pues tenemos una estimación más ajustada, ¿vale? La presencia o no de hidronefrosis con la afectación de pared en el estadio 3B para valorar si es preciso la colocación de una nefrostomía para condicionar mejor la paciente a la hora de recibir el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. La afectación, si hay afectación o no de la pared pélvica en los estadios 3B. Clásicamente, la afectación de la pared pélvica contraindicaba, ¿vale?, una cirugía de rescate o una exenteración. Si hay infiltración de los órganos vecinos, vesical y rectal. Y aquí, sobre todo, destacar, ¿vale?, que es importante diferenciar, ¿no?, si hay invasión de la pared que no cambia el estadio o si hay una sospecha de invasión de la mucosa, que eso sí que nos cambia el estadio y nos orientaría a un estadio 4A. Y algo muy importante que son la presencia de adenopatías. La presencia de adenopatías, las adenopatías patológicas, ¿no?, estaría la enfermedad como una enfermedad localmente avanzada, ya no sería tributaria a un tratamiento quirúrgico, y la localización de estas adenopatías patológicas
nos ayudan también al radioterapeuta a la adecuación de los campos de radiación y al IMRT. Otros aspectos importantes a incluir sería la presencia de masas anexiales. Recordad que las metástasis anexiales no cambian el estadio, ¿vale? Y otras consideraciones a nivel uterino, como podría ser la presencia de miomas o cualquier otra patología benigna ginecológica. Y algo que agradecemos mucho son si se identifican unas variantes anatómicas informables. Y sobre todo cuando, por ejemplo, hacemos la linfadenectomía paraórtica, la presencia de una vena renal izquierda retroaórtica se agradece mucho, porque nuestro camino de la linfadenectomía es la pared lateral izquierda de la aorta, va subiendo, hasta que llegamos a la renal izquierda. Pero cuando la renal izquierda no está en su sitio, ya no sabemos hasta dónde podemos llegar a subir. Así que el conocimiento previo de esta vena renal retroaórtico es básico en este tipo de cirugía. Hablando ahora de la neoplasia de endometrio, ¿vale? Informaros que el 18 de diciembre del 2020, ¿vale?, salió la nueva guía del manejo del cáncer de endometrio. En ella, ¿vale?, el estudio molecular... No te escuchamos, Eduard. Perdón. En la guía de diciembre de 2020, ¿vale?, cobra una vital importancia el estudio molecular de estos tumores, ¿vale?, y donde la linfadenectomía sistemática de estadificación, ¿vale?, desaparece, ¿vale? Como imagino que no hay muchos anatomopatólogos en esta sesión, ¿vale?, no voy a entrar mucho en la valoración de los marcadores, simplemente explicar que la valoración que los marcadores inmunohistoquímicos que estudiamos nosotros serían el P53, las proteínas reparadoras del DNA para el cribaje del síndrome de Lynch y el gen polen. Y que preferiblemente este estudio molecular debería realizarse de forma prequirúrgica. ¿Vale? Las pruebas de imágenes necesarias, ¿sí?, aconsejables sería la resonancia magnética, independientemente del grado estadio, ¿vale?, para definir la infiltración miometrial, que en manos de un ecografista ginecológico experto tiene la misma, ¿vale?, definición que la ecografía transvaginal, pero nos define mejor la afectación cervical y la afectación ganglionar. Y en los casos de estadios 2 o superiores, en tumores de alto grado o no endometrioides o en pacientes que presenten adenopatías por resonancia, deberíamos realizar un TAC. Cuando estudiamos los marcadores moleculares, seguimos para clasificarlos, seguimos este algoritmo, que no lo voy a explicar, ¿vale? Y la estadificación de la FIGO de 2009, ¿vale?, para valorar la infiltración, la afectación del estroma cervical y, bueno, vagina y anejos. Con todo ello, ¿vale?, de forma prequirúrgica, intentamos, ¿vale?, con el grado histológico, ¿vale?, con el estadio y con los marcadores moleculares, intentamos establecer lo que serían los grupos pronósticos, que hemos ampliado
¿vale? A 5. ¿vale? Serían el riesgo bajo, el riesgo intermedio, intermedio alto, alto y la enfermedad avanzada. Y en función de estos grupos pronósticos, adecuamos nuestra cirugía. ¿vale? Explicar pues que en los tratamientos, en el tratamiento de los casos iniciales, que serían los más frecuentes, en estos momentos el tratamiento que estamos realizando sería una histerectomía total con doble anexectomía y biopsia selectiva del ganglio centinela. Según qué tipo histológico, serosos de alto grado sobre todo, sería la aumentectomía. ¿vale? Cuando la paciente tiene un pronóstico, es de un grupo bajo o riesgo intermedio, cuando nosotros hacemos la biopsia del ganglio centinela en estos momentos, ¿vale? Lo hacemos, ¿vale? Con verde de indocianina. Es una punción de una sustancia que en unas determinadas condiciones pues, se vuelve fluorescente, ¿de acuerdo? Luego hacemos la punción en ese momento a nivel del cuello de la matriz y posteriormente ya intraquirúrgicamente identificamos este ganglio. Cuando son tumores de riesgo bajo o intermedio, ¿vale? Puede pasarnos que nos puede pasar que no detectamos en esos casos, ¿vale? La presencia del ganglio centinela, pero si es así, ¿vale? Como el riesgo de afectación ganglionar es inferior del 6%, no realizamos linfadenectomía, pero en el caso de que en los casos de riesgo intermedio o alto, ¿sí? Si no identificáramos el ganglio centinela dentro de la cirugía, sí que deberíamos realizar la linfadenectomía de estratificación del lado de no identificación del ganglio y la linfadenectomía parótico si fuera factible. Es por eso, ¿vale? Que ha cobrado mucha importancia, ¿vale? La sospecha o la valoración ganglionar desde el punto de vista radiológico. Porque cuando presenta adenopatías sospechosas, ya sea es que el tamaño, la forma, no puedo decir que es patológica, pero sí que, bueno, ¿sí? Podría ser sospechosa. Eso es importante explicarlo porque si esa adenopatía sospechosa no coincide con el ganglio centinela, deberíamos ir a hacer la exéresis selectiva de esa adenopatía. O, por el contrario, cuando claramente son adenopatías patológicas, ya no estamos hablando de un estadio inicial, sino que catalogamos directamente como una enfermedad estadio 3C1, 3C2 y deberíamos tratar a este paciente como un estadio avanzado. Y los casos de neoplasia de endometrio en estadio avanzado, estadio 3, 4, cada vez más podemos decir que se parecen, ¿sí?, a un tumor de ovario. ¿vale? Y la primera opción de tratamiento vuelve a ser la citorreducción con una finalidad R0 si creemos que lo podemos conseguir con una movilidad aceptable. Habitualmente, ¿sí?, la vía de acceso sería el acceso laparotómico y no hacemos linfadenectomía de forma sistemática de estratificación, sino que solo deberíamos hacer el debooking ganglionar de las adenopatías identificadas previamente patológicas. Resumiendo, pues, ¿qué deberíamos incluir en el informe? Pues en los estadios iniciales, ¿sí? El tamaño del tumor, morfología uterina, presencia de miomas, siempre son de ayuda a la hora de plantear al ser una cirugía endoscópica. ¿Vale? Si infiltra o no infiltra el miometrio más o menos del 50%, la infiltración del estroma cervical y la presencia de adenopatías sospechosas, en este caso, para ir a hacer el debooking de estas adenopatías. ¿no? Importante también la valoración, ¿sí?, de los anejos para la presencia de tumores sincrónicos. En los casos de estadios avanzados,
realizaríamos la resonancia y el TAC, ¿vale? Las adenopatías patológicas localizables, ¿vale? Para poder hacer su debugking ganglionar. Y a mi parecer, bueno, pues el informe pues debería ser estructurado similar a lo que sería el cáncer de ovario avanzado. Y eso es, muchas gracias, eso es todo lo que os he explicado y espero que hayáis entendido un poco cuáles son las necesidades, o creo que son las necesidades que tenemos o que nos presentamos desde el punto de vista quirúrgico. He de agradecer yo que del comité y la unidad funcional de ginecología oncológica de este hospital, yo estoy encantado, y que somos un grupo en el cual todos los profesionales creo que tenemos un objetivo común, nos entendemos y poco a poco, bueno, poco a poco no, ya hace tiempo que creemos, todo el mundo está involucrado en qué es lo que necesitas, que sí, ostras, esto te interesa. El otro día me dijiste, y yo creo que todo el mundo ha ido mejorando, y en estos momentos el equipo es bastante o muy potente. Muchas gracias. Perfecto, Eduard, muchas gracias por tu presentación, que aunque no lo creas es un tema interesante, siempre ayudan estos temas, porque la opinión de un experto, ¿no?, de otro servicio para hablar del mismo tema siempre ayuda, ¿no? Saber las cosas importantes para vosotros, cómo destacarlas, ¿no?, cómo definirlas, pues seguro que siempre nos ayuda a nosotros y a vosotros. Entonces, en relación a esto, has comentado el tema del informe estructurado también, Sí. ¿no?, del póster que hicieron y todo eso. Yo creo que también es muy importante, sobre todo en ciertos ámbitos, ¿no?, sobre todo en la oncología. Entonces, ¿tú crees que sería interesante, ¿no?, un informe estructurado, por ejemplo, ¿no?, de diferenciarlo de neoplasia de ovario, neoplasia de cervix, neoplasia de uterina y, Sí. por ejemplo, ¿no?, estadio estudio inicial, estudio postquirúrgico, etcétera, etcétera? Sí. Sí. Cada uno debería incluir, ¿no?, ciertos aspectos importantes, ¿no?, supongo yo. Sí, yo creo que sí. Por supuesto, tiene que ser diferente pues, para todo tipo de para los diferentes tipos de tumores que no tienen ningún tipo de, no se parecen en nada. Y la otra es que, claro, cuando yo me planteo, sí, vamos a hablar del ovario avanzado. Si yo me planteo de entrada ya la cirugía primaria, ¿sí?, yo quiero saber toda la enfermedad que me voy a encontrar, ¿sí? Aunque ya he dicho antes que siempre hay el doble de lo que ve el TAC. Pero eso ya lo sabemos y es una limitación que tenemos y bueno, pues como mínimo la que ya se ve en el TAC, tenerlo muy claro, ¿vale? Sobre todo para identificar pacientes que no deberíamos operar, ¿vale? Es que o no deberíamos ni hacerle la laparoscopia para ver si la operamos o no la operamos. No, si ya tiene un criterio de irresecabilidad, esta paciente con una biopsia guiada por eco, ¿sí?, acabamos antes, le hacemos menos daño y empezar antes la quimioterapia en el oval, ¿no? Pero claro, si ya planteamos que no tiene ningún criterio de irresecabilidad y planteamos la cirugía primaria, a mí me interesa mucho el que, bueno, pues me digan, aunque ya luego ya lo veré, sí, allá, pero ostras, a la hora de plantear el tratamiento, a la hora de plantear el quirófano, cuántos seremos, cuántas horas previstas de cirugía, ¿vale? No es lo mismo una cirugía de 4 o 5 horas que una cirugía de 10. Pues claro, a 10 horas tengo que tener un quirófano de 10 horas, no puedo tener un quirófano de 6. Pero claro, a mí me preocupa esto, pero es que, por ejemplo, cuando ya hemos operado, ¿no?, el oncólogo médico nos pide el TAC de basal postquirúrgico. Bueno, pues claro, ya el informe estructurado de útero, ovarios, ese ya no cuadra. O sea, sería el basal post-citorreducción, ¿sí? Y no lo hace tampoco por un efecto de desconfianza si le hemos engañado o no le hemos engañado, si decimos que es citorreducción óptima y nos hemos dejado pero sí que luego para él, para el seguimiento, para valorar si es una recidiva, si es una persistencia de la enfermedad, si entra o no entra en un estudio, pues
cada vez es más importante el saber si antes o no teníamos enfermedad. Pero ese informe estructurado no es el mismo que a mí me interesa desde el punto de vista quirúrgico. Y cuando ya hablamos de seguimiento, pues ya sería quizá otro, ¿no? Por eso digo que quizá los informes estructurados deberían, o incluso entre grupos, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa en esta circunstancia, en esta circunstancia, en esta circunstancia? Luego, vario tendría diagnóstico inicial, pósito-reducción, el seguimiento y el control de recidivas. Serían como 4, pero es que quizás sería interesante. Sí, yo creo que sí. En verdad, cada uno tienes que decir cosas diferentes, lógicamente. Luego, ligado un poquito a esto, vamos con las preguntas de la audiencia. El doctor Pedraza preguntaba con respecto a la evaluación RECIST también, ¿no? ¿Tú crees que es esencial la valoración RECIST en los informes de diagnóstico por la imagen de tus pacientes? A ver, para la identificación creo que sí, ¿eh? Y para identificar, ¿no?, imágenes sospechosas que podríamos categorizar, sobre todo las adenopatías patológicas, y luego pues, en oncología médica ¿no?, para valorar si tenemos persistencia o no persistencia de enfermedad, si tenemos la recidiva o no recidiva. Es pues lo único que nos basamos en ello, ¿no? Y creo que es necesario alguna forma objetiva de poder valorar esto. Perfecto. Otra pregunta del doctor Pedraza. Dice que si puedes comentar tu experiencia con la diferencia entre comité de tumores y la unidad funcional. ¿Y cuáles son las ventajas de las unidades funcionales? A ver, la unidad funcional es una estructura conjunta, ¿no?, una consulta gigantesca para entendernos, en las cuales puede haber varios cubículos, ¿de acuerdo?, en que se visita, ¿vale?, el paciente por todos los profesionales. Cuando decimos esto es, ¿y lo ven 5 médicos? No lo ven 5 médicos. Si solo necesita verlo ginecólogo, ¿sí?, solo lo ve el ginecólogo. Pero sí que el trabajar codo a codo con el profesional de al lado, ¿vale?, con el tiempo, pues es que vas viendo qué es lo que le preocupa al oncólogo médico. El que yo haga de cirujano, ¿no?, yo haga mi trabajo, ¿no?, y yo le diga al paciente, ya está operada, ¿no?, ahora tiene que ir al oncólogo. Es como, ¿no?, hacemos un paciente en forma de parcelas. Esto ya no es mi problema, ¿no? No, el paciente es el mismo y la patología es la misma, en la cual tiene un tratamiento, ¿no? Se ha ido. ¿Vale? Sí, la pantalla, sí. No sé qué ha pasado. ¿Vale? Luego, la unidad funcional, no toco más. La unidad funcional es el poder trabajar de forma conjunta, multidisciplinar, con esa paciente. Y al final uno aprende qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere el otro, qué es lo que necesita este, y trabajamos conjuntamente. Al final cada uno tiene su parcelita, pero es una visión global. El comité es una reunión de trabajo en el cual presentas casos. Pero allí no hay un manejo, no existe la paciente, con lo cual es una presentación de casos en los cuales pues, vamos a opinar cada profesional, pero eso no hace que uno tenga una visión conjunta o global de la paciente. Cada uno, todo va junto, pero es diferente. No sé si me he podido explicar bien. Sí, perfectamente, ya se ha entendido bien. Otra pregunta del doctor Pedraza dice que durante la pandemia se han hecho muchas sesiones online, pero ahora se debe decidir, ¿no?, cómo continuar este tipo de sesiones. ¿Tú crees que la participación en las unidades funcionales debe ser presencial siempre o puede haber participación online de algún profesional? A mí no me gusta online, pero es verdad que, bueno, si algo nos ha enseñado la pandemia es que es totalmente factible, ¿no? Y al principio quizá costaba más, pero que se trabaja igual de bien, sea presencial o
o online. Es decir, la gente, ¿no? Es igual. Yo creo que no afecta igual. Perfecto. Y otra última pregunta que nos hace es que en los últimos años se han puesto en marcha equipos híbridos de PET-resonancia. ¿Tú crees que puede ser útil esta tecnología en la valoración de los pacientes con neoplasia oncológica? No te sé contestar. ¿Vale? En estos momentos nosotros seguro que empezará a haber indicaciones, pero en estos momentos no tenim cap tipo de indicación, ¿no? Cap tipo de indicación. Hay poca experiencia ahora de momento. Se tiene que ir viendo. Exacto. Perfecto, muchas gracias por contestar las preguntas. Vamos a dar la palabra al doctor Albert Maroto, que a ver si tiene algún comentario al respecto. No, bueno, básicamente agradecer a Eduard por la exposición. Creo que esto se enmarca claramente en la necesidad siempre del trabajo conjunto y multidisciplinar. Que el llanero solitario sea la especialidad que sea, yo creo que no es una situación ya de presente, ya no digo de futuro, ya no de presente, que no se puede trabajar aislado. Comentar a la audiencia que sí que es verdad que luego hay problemas prácticos, ¿no? Por ejemplo, el informe estructurado, que sobre el papel es esencial y todo esto, pues luego nos encontramos con la dura realidad de que las herramientas informáticas de las que disponemos nos lo hacen muy complicado y que estamos picando piedra porque parecería, dice, ¿no? Hemos presentado un informe estructurado magnífico de casi hace ya, bueno, 2018. Y estamos en 2021 y todavía no lo tenemos en el SAP. Entonces, pero bueno, estos son los detalles, ¿no? Pero no lo tenemos físico, ¿sí? Pero lo tenemos mental. Efectivamente. ¿Sí? Y en el comité, ¿sí? Lo revisamos si lo hacemos, ¿sí? Aunque a veces el informe quizá escrito no tanto, pero que eso en el comité sí está. Y es como, ostras, a ti te preocupa ver detrás del hígado, sí, exacto. A ver detrás de aquí, efectivamente, las cúpulas diafragmáticas, tal, ¿sí? A mí que me digan la masa y me digan que tiene algún implante o que tenga un mental cake, es que me parece, sí, ya entiendo que se pueda, sí, se debe decir, pero que eso no, sí, para mí no es relevante. Lo que me es relevante es sobre todo ciertos tipos o dificultades que me puedo encontrar o la afectación del hilio hepático, sí, que ya de entrada diré, pues, sí, pues nos vamos a quimioterapia o tratamiento sistémico. No, y subrayar que el espacio conjunto es un espacio de aprendizaje, ¿no? Es decir, una cosa son los criterios de resecabilidad que coges en los manuales, en las guías, y otra cosa es coger un caso concreto, discutirlo con el cirujano y aprender de hasta dónde te llega tu equipo quirúrgico, no un equipo quirúrgico cualquiera, sino tu equipo quirúrgico, que es el relevante, porque es el con el cual estás trabajando. Y esto es lo que vivimos cada día en todos los comités, ¿no? Desde este aprendizaje mutuo. Claro, a veces hay algún caso, ¿sí? O, claro, el estado basal de la paciente, el tipo histológico, ¿cuántas posibles resecciones intestinales vayas a realizar? ¿Sí? También a veces es importante, porque a veces si no, cuando uno no entra en un quirófano, ¿sí? La de la semana pasada me dijiste que no la operabas y esta que para mí radiológicamente tiene más enfermedad, ¿sí? Esta sí la metes. Ya, sí. Bueno, pues claro, ahí están los basales y tal, pero a veces hay, sí, pensar que la cirugía, por ejemplo, del ovario, hay muchos procedimientos, ¿no? Yo sé, el colon tiene, ¿no?, hemicolectomía izquierda, ¿vale? Pero es que nosotros a veces es hemicolectomía, bueno, histerectomía, dolorenexectomía, hemicolectomía izquierda, esplenectomía, ¿sí? Resección de implantes de cúpula diafragmática, resección de ilio. Claro, cuando vas sumando procedimientos, ¿no?, llega un momento en que tú también, ¿no?, nosotros debemos pensar, espera, vamos a contar cuántos procedimientos posibles tiene esta paciente. No es lo mismo si voy a hacer 5, 6, 7 o los que deba hacer.
porque ahí es cuando vas sumando las posibilidades de complicaciones postquirúrgicas. Y luego a veces el riesgo-beneficio va para un lado o va para otro. Luego a veces eso, el saber, el poder entender el por qué hoy me dicen que sí, hoy me dicen que no, o por qué los cirujanos a veces te dicen que sí, depende del día, no, depende muchas veces, ¿de acuerdo? La valoración que aceptaremos o no aceptaremos en que creemos que ¿sí? El riesgo beneficia o no beneficia. Perfecto. Xavi, no sé si la doctora Garriga ha hecho Sí, una ahora pregunta. lo acabo de ver, ¿eh? Antes de terminar ya la sesión, vamos a hacer una última pregunta. La doctora Victoria Garriga pregunta si piensas que en el futuro debería hacerse un PET-CT prequirúrgico de forma rutinaria. En los ovarios avanzados, por ejemplo. No define supongo que depende, ¿no? El tipo de tumor que lo necesite o no, pero no define el tipo de tumor. Yo no. Por ejemplo, sería un ovario, ¿no? Uno de En ellos. un ovario avanzado, sí. Empezando que la carcinomatosis no te la definirá, no. Y en otros tipos de tumores, de momento, creo en los que son enfermedades, ¿sí? En enfermedades avanzadas o en los casos de recidiva, sí, que nosotros solemos pedir el PET-TAC, pues cuando nos planteamos un tratamiento quirúrgico para descartar metástasis a distancia, ¿vale? Pero de forma sistemática, no. Ahora definía que sí, que hablaba del ovario. Ovarios tampoco, porque si no, quizá no haríamos ninguna cirugía, ¿no? Ninguna cirugía primaria, ni tampoco quizá haríamos cirugía de intervalo. Perfecto. Pues nada, hemos terminado con las preguntas. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias al Albert por vuestra participación. Vamos a dar el turno de palabra al doctor Pedraza para terminar la sesión. Vale, muy bien. Xavi, muchas gracias por tu excelente moderación. También gracias, Albert, por tus intervenciones acertadas. Y, Eduard, yo lo que hago ahora al final es un resumen para la audiencia. Yo creo que tú nos has dicho como 4 mensajes, para resumir mucho. Nos has dicho, es posible que yo vea mucho más hallazgo en el campo quirúrgico que vosotros en el TAC, pero por favor, es muy importante porque yo necesito saber la irresecabilidad y no irresecabilidad. Después nos has dicho, el informe estructurado para mí es útil, pero has dicho, es que no solo en cada uno de los tumores, sino en cada una de las fases de la evolución. O sea, has dicho incluso 4 fases y 4 posibles informes estructurados en cada tumor. Después nos has hecho, por ejemplo, en cada tumor has explicado un poco los hallazgos que para ti son importantes. Por ejemplo, en el cervix lo has explicado muy bien y has dicho todos los puntos lógicos, pero yo me he quedado con la idea de, hostia, invasión del estroma en tercios. Y después has dicho, oye, vena renal izquierda retroaórtica, decírmelo por favor, que es muy importante, ¿no? Y yo creo que al final el mensaje clave que has dicho es, estoy a favor de la unidad funcional, no ver al paciente en parcelas, sino ver al paciente globalmente. Y eso es lo importante, y es lo que has remarcado globalmente. ¿Te parece bien este resumen? ¿Quieres añadir algo, Eduardo? Perfecto. ¿Sí? ¿Vale? Y que cuando hablamos de multidisciplinar, ¿sí? No sé, es decir, creo que es todo el mundo, ¿sí? No nos olvidemos, sí, no el cirujano, el oncólogo, pues, no, es que sí, yo sin radiólogos no soy nadie, ¿sí? Y sin anatomopatólogo nos vamos ahora a la patología, ¿no? A todos los marcadores moleculares. A ver, que es verdad que estáis en el sótano, pero sí, es que sin vosotros no hacemos nada, es que ni avanzamos sí, aún estaríamos ahora. Nosotros, la guía del endometrio cambió en diciembre, se publicó en diciembre, nosotros empezamos a trabajar en ella en enero, nosotros en febrero ya la tenemos en marcha, prequirúrgicamente. No sé si hay muchos hospitales en Cataluña que lo hagan, ¿de acuerdo? Y esto es pues porque, ¿no? Radiología, anatomía patológica, ¿no? Se ha involucrado, hemos hecho reuniones y en un mes y medio lo teníamos en marcha y no sabéis el beneficio que comporta esto para las pacientes de liberarlas de una linfadenectomía sistemática pélvica y paraórtica. Las complicaciones o la movilidad que ocasionábamos era altísima y en estos momentos es un gran logro. Luego, eso es gracias a que esto no lo hace el cirujano, porque el cirujano, yo ahora opero menos. Sí, quito una matriz y hago un centinela. Antes, sí, antes aún me lo curraba más, pero es que ahora hago menos. Pero es porque alguien, sí, es porque alguien me dice esto y esto, gracias. Con lo cual, pues así avanzamos. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Eduard. Seguro que mucha gente irá al repositorio para ver tu sesión,
porque es muy interesante y hay muchos datos. Sin más, ya cierro la sesión. Solo recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Francisco Jaldo, Paco Jaldo, de nuestro servicio, que nos va a hablar de cómo hacer la valoración radiológica en un paciente que se va a operar de patología de senos paranasales, cómo hacer bien ese informe de TAC. Gracias a todos, están invitados, que tengan un buen día a todos. Gracias, Eduard, gracias, Albert, y gracias, Xavier. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Venga, Adiós.